Una clasificación muy importante del sistema nervioso es anatómica y lo divide en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico es la porción que queda fuera de un estuche formado por huesos y meninges y está formado por los ganglios y los nervios, mientras que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula. El encéfalo está compuesto por varios órganos y la médula se puede dividir en segmentos. Los ganglios pueden ser sensitivos o autónomos. Los ganglios autónomos simpáticos o parasimpáticos contienen somas de neuronas de las vías eferentes y en ellos ocurren sinapsis. Por los ganglios autónomos también pasan axones sin hacer sinapsis. Los ganglios sensitivos contienen somas de neuronas pseudounipolares, que como vimos tienen función sensitiva y están asociados a los nervios, y se encuentran bastante cerca del origen de los mismos. El otro órgano típico del sistema nervioso periférico es el nervio. Existen nervios craneales y nervios espinales. Los primeros son los que se originan del encéfalo y los últimos los que se originan de la médula espinal. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico están unidos o conectados por axones que pasan de uno a otro sistema, por lo que no se puede estudiar completamente uno sin estudiar el otro. Por lo tanto, para estudiar los nervios tenemos que estudiar también mínimamente las porciones del sistema nervioso central de las que se originan dichos nervios. Entonces, para estudiar los nervios espinales, comenzaremos hablando de la médula espinal, que está formada por 31 segmentos. Cada segmento se define como la porción de médula que origina un par de nervios espinales. En el esquema se observan dos segmentos medulares y la formación de los nervios correspondientes. En un corte transversal de médula se encuentra, como en cualquier órgano del sistema nervioso central, sustancia blanca, sustancia gris y algún representante del sistema de ventrículos y conductos que contienen líquido cefalorraquídeo. Como sabemos, en la sustancia gris se encuentran, junto a otros componentes del tejido nervioso, los somas de las neuronas. La sustancia blanca es periférica y forma cordones, mientras que la sustancia gris es central y se dispone formando astas, anteriores, posteriores y en algunos segmentos también astas laterales. Los nervios espinales tienen componente sensitivo o aferente y componente motor o eferente, y se forman por la unión de dos raíces que contienen a los axones. Cuando se estudia un nervio, se piensa principalmente en los axones, pero una pregunta interesante es cuál es la ubicación de los somas que originan esos axones. En el caso de los nervios espinales, el componente eferente o motor se origina en el asta anterior de la sustancia gris y los axones salen hacia adelante formando la raíz anterior. Estos axones pertenecen al sistema nervioso somático y van a hacer sinapsis con células musculares esqueléticas. En el caso del componente aferente, el axón pertenece a una neurona pseudounipolar que, como vimos, tiene función sensitiva exclusivamente y su soma se encuentra en un ganglio, es decir, el soma está en el sistema nervioso periférico. Recordemos que el axón de la neurona pseudounipolar se ramifica dentro del ganglio, dando una prolongación periférica y otra central. La ramificación periférica se dirige hacia las zonas sensibles, por ejemplo la piel, mientras que la ramificación central entra a la médula para hacer sinapsis con otra neurona. Este ganglio se denomina entonces ganglio de la raíz posterior. El nervio espinal se forma por la unión de dos raíces,
Seguidamente, el nervio se divide en dos ramas, una anterior y otra posterior. Cada rama, a diferencia de las raíces, tiene ambos componentes, aferentes y eferentes. La rama anterior del nervio espinal es más gruesa porque tiene mayor cantidad de axones que la rama posterior. La rama anterior inerva más estructuras y con mayor densidad. Como ejemplos, el tacto de las manos tiene mayor resolución que el tacto de la espalda. O las unidades motoras de las manos son más chicas que la de los músculos de la espalda. El esquema de raíces y ramas, anteriores y posteriores, se repite para todos los nervios espinales. Lo mostrado hasta aquí corresponde al sistema nervioso somático, por lo que los axones aferentes llevan información de sensaciones conscientes como el dolor y la temperatura, y los axones eferentes llevan información a células del tejido muscular esquelético. Sin embargo, algunos nervios espinales llevan también información autónoma. Para esto, vamos a recordar que las respuestas que el cuerpo puede generar frente a cualquier estímulo son solamente contracciones de músculos o secreción desde las glándulas. Si los órganos efectores son los músculos esqueléticos, el sistema nervioso que lleva la inervación es el somático. Si los órganos efectores son músculo liso, músculo cardíaco o epitelio glandular, el sistema nervioso que da la inervación es el autónomo. La vía eferente somática tiene una sola neurona entre el sistema nervioso central y el órgano efector, mientras que la vía eferente autónoma tiene dos neuronas en serie que hacen sinapsis en un ganglio autónomo. Volviendo a los nervios espinales, los que salen de los segmentos comprendidos entre el primero torácico y el segundo lumbar, tienen axones que originan la vía eferente simpática. La primera de las dos neuronas de esta vía tiene el soma en el asta lateral de la médula espinal. Estos son los segmentos que mencionamos por tener una tercer asta lateral. Estos axones salen por la raíz anterior y se dirigen a ganglios que están a los lados de la columna vertebral, por lo que se llaman ganglios paravertebrales. El axón de la primera neurona puede hacer varias cosas una vez que llega a este ganglio. Entre ellas, hacer sinapsis con las dendritas de la segunda neurona de esta vía, cuyo axón es amielínico, a diferencia del primero, y volver al nervio espinal. De esta manera, se generan dos conexiones entre el ganglio simpático paravertebral y el nervio espinal. Una está dada principalmente por los axones de las primeras neuronas que son mielínicos, por lo que en fresco estos nervios se ven blancos y se llama rama comunicante blanca. La otra está dada por los axones amielínicos de las segundas neuronas, que le dan un aspecto grisáceo y recibe el nombre de rama comunicante gris. Cabe aclarar que la rama comunicante blanca también tiene axones sensitivos que provienen de vísceras y pasan por el ganglio sin hacer sinapsis. Me gusta comparar el ganglio paravertebral con una estación de servicios que se encuentra al costado de una autopista. Un vehículo puede seguir de largo por la autopista, el nervio espinal, o desviarse para entrar a la estación, por ejemplo, para cargar combustible o hacer sinapsis. Entonces, hay dos calles, las ramas comunicantes blanca y gris, que unen la estación de servicios con la autopista. Otra cosa que puede hacer el axón de la primera neurona es llegar al ganglio correspondiente a su nivel y seguir de largo sin hacer sinapsis para dirigirse a un ganglio de esta cadena paravertebral que esté por encima o por debajo. De esta manera se generan los cordones intermedios que unen entre sí los ganglios paravertebrales consecutivos. Una vez llegado, el axón hace sinapsis con la segunda neurona, cuyo axón formará otra rama comunicante gris para distribuirse por otro nervio espinal.
El axón de la primera neurona también puede seguir de largo en el ganglio de su nivel y dirigirse a alguno de los ganglios simpáticos que se encuentran delante de la columna vertebral y que por eso se llaman ganglios simpáticos prevertebrales. Una vez llegado, hace sinapsis. Los axones que se agrupan para ir de un ganglio paravertebral a otro prevertebral forman los llamados nervios esplácnicos. También es interesante otro caso que se relaciona directamente con el sistema endocrino. El axón de la primera neurona pasa por el ganglio de su nivel sin hacer sinapsis, sale por uno de los nervios esplácnicos, el esplácnico mayor, atraviesa sin hacer sinapsis un ganglio prevertebral y llega a la médula de la glándula suprarrenal. Allí hará sinapsis con dos tipos de células, las ganglionares o las cromafines. Por esta disposición y otras características embriológicas y funcionales, la médula de la glándula suprarrenal se considera análoga a un ganglio simpático. Algunos nervios espinales también tienen componentes de la vía eferente parasimpática. Son los nervios sacros segundo, tercero y cuarto. En este caso, no se llega a distinguir una tercera asta, los axones salen por la raíz anterior y se distribuyen por el nervio espinal hasta llegar a los ganglios parasimpáticos que están cerca de los órganos o directamente dentro de ellos. Con todo esto, vimos la formación del nervio espinal con sus componentes aferentes y eferentes, somáticos y autónomos. Vimos también los ganglios asociados a los nervios, los sensitivos que se relacionan con la raíz posterior y los ganglios autónomos, pudiendo explicar varias conexiones, por ejemplo entre dos ganglios y entre ganglios y nervios. Para comprender mejor estos temas, conviene estudiar más la anatomía del sistema nervioso autónomo y de los nervios craneales, y volver a ver este video para relacionar y comparar. Por ejemplo, cuando se comparan las vías eferentes simpática y parasimpática, se observa que en la simpática toda la eferencia surge de la médula espinal, mientras que la eferencia parasimpática se origina en parte en la médula espinal, nervios sacros segundo, tercero y cuarto, y otra parte se origina en el tallo cerebral, saliendo como nervios craneales tercero, séptimo, noveno y décimo.